Objeto. SCP-409. Clasificación. Keter. Procedimientos especiales de contención. Bajo ningún concepto debe realizarse contacto físico con SCP-409. Cualquier cosa que haga contacto físico con SCP-409 debe ser aislada en cuarentena inmediatamente, junto con cualquier material que se haya usado en el transporte del sujeto. SCP-409 debe guardarse en un cajón de granito en todo momento. Cualquier transporte de SCP-409 debe hacerse en un recipiente sellado de granito. Los residuos de los efectos de SCP-409 también deben sellarse en contenedores de granito junto con las herramientas utilizadas para meter dichos residuos. Descripción. SCP-409 parece ser un enorme cristal de cuarzo, de aproximadamente 1,5 metros de alto y 0,6 metros de ancho. Cualquier objeto que entre en contacto con SCP-409 comenzará a cristalizarse después de 3 horas. Este efecto se producirá en cualquier material que no sea granito. La cristalización se extenderá aproximadamente 2,5 centímetros por minuto, hasta transformar el objeto o organismo por entero, por dentro y por fuera. Los sujetos reportan este efecto como extremadamente doloroso, y similar a la congelación. Tras completarse la cristalización, el objeto comenzará a crujir y a agrietarse por aproximadamente 20 minutos, antes de estallar en 1000 pedazos con gran fuerza. Todo lo tocado por el fragmento o que toque el fragmento comenzará inmediatamente a cristalizarse. Desde este punto, nada puede revertir el efecto en materia orgánica, ni siquiera la amputación de las áreas afectadas. La materia inorgánica solo se cristalizará por unos pocos centímetros alrededor del punto de contacto. SCP-409 fue recuperado en datos borrados, bajo una pila de fragmentos de cristal a muchos metros de profundidad. Durante la recuperación, las pérdidas de personal fueron numerosas. Anexo 409-1. Por sugerencia del Dr. 500-0021-D, el sujeto 409-D5 fue expuesto a los efectos de SCP-409 y se esperó hasta que quedara severamente cristalizado. Después de eso, recibió un tratamiento con SCP-500. Se logró una completa recuperación en 9 días. El sujeto informó que aún seguía sintiendo dolor en las partes de su cuerpo que habían sido cristalizadas, incluso después del tiempo estimado de recuperación. El dolor desapareció 13 días después del tratamiento. Se desconoce si el dolor de esos 4 días era psicológico o real. Anexo 409-2. Pese a las numerosas pruebas, no se ha obtenido ninguna información en cuanto a por qué se produce la cristalización. SCP-409 y los fragmentos que ha creado son indistinguibles de cualquier otro cristal de cuarzo. El efecto parece ser similar a una siembra, una formación preexistente de cristales se añade a una solución, haciendo que el cristal crezca. SCP-409, sin embargo, parece que hace esto con toda materia sólida, y no necesita permanecer en contacto. Sigue siendo desconocido cómo es esto posible, porque SCP-409 es único entre todos los demás cristales de cuarzo, y por qué el granito es el único material inmune.